que nos reciben en la transmisión. Dios les bendiga. Le damos la bienvenida a todos. Este es el altar familiar y estamos felices de estar en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nuestras familias solo pueden funcionar en Cristo. En este tiempo, como están las cosas, más aún. Sin Dios, ay, Señor, qué difícil, casi imposible les diría. Pero con Dios, ahí sí podemos tener una casa, un hogar bendecido. ¿Decimos amén? Vamos a meternos en la palabra de hoy. Todos los miércoles tenemos nuestro altar familiar. Hoy, por la gracia del Señor, podemos transmitir también en vivo este altar. Y a todos los que nos están mirando, les animamos a seguirnos todos los miércoles desde Buenos Aires, Argentina, a las 20 horas, hora de nuestro país. Abrimos el altar familiar, oramos, ya hemos tenido hace un rato el tiempo de oración, de intercesión por las familias, por nuestros hijos, por los matrimonios. Y luego tenemos el tiempo de la palabra, que es el que compartimos con todos ustedes a través de la transmisión. Síganos, les animamos a participar, a hacerse parte de este club por la familia a través de internet. Y todos los miércoles aquí estamos para bendecir los hogares. También aquellos que necesitan oración por su familia, inclusive ministros, hermanos que sirven, que trabajan para la obra de Dios y tal vez están atravesando un momento familiar duro y tal vez no tienen personas con quienes contar para poder compartirles su situación. Incluso a veces hay problemas dentro de los hogares pastorales y muchas veces los pastores no tienen con quién hablar, poder compartir. Es difícil para un pastor muchas veces poder contar con alguna ovejita del Señor y abrirle las puertas de la intimidad de su casa, de su matrimonio, no es tan fácil. Para todos esos casos queremos decirles que desde este ministerio abrimos nuestras puertas para poder serles útil, para servirles. Estamos en las manos del Señor para bendecirles a ustedes. Así que comuníquense con nosotros. Seguramente al pie de la transmisión están saliendo nuestros medios de contacto. No dejen de comunicarse con nuestra oficina. Para eso estamos, para servir. Y somos un ministerio que cree firmemente en la importancia de la familia, de la restauración familiar. Y por eso estamos todos los miércoles acá levantando esta bandera. Amén. Vamos a meternos en la palabra de hoy y les invito a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 11, vamos a leer el versículo 7. Y antes, déjenme recordarles que Jesús en una ocasión dijo claramente que los últimos tiempos sería como en los días de Noé. Y luego agregó que sería también como en los días de Lot. Es decir, cuando estudiamos escatología, que es el estudio de los tiempos finales, encontramos esta declaración de Jesús. Y si queremos saber cómo van a ser los últimos tiempos antes que el Señor venga por la iglesia, antes que comience la tribulación y todo lo que se va a desencadenar después, no podemos ignorar esta declaración de nuestro Señor, que los días serán igualitos a los de Noé y también a los de Lot. Entonces, considerando eso y entendiendo por el estudio de la palabra, por la revelación profética, que verdaderamente, hermanos, estamos en el tiempo final. Creo que ningún hombre o mujer de Dios que se digne de espiritual podría negar esto que estoy diciendo. Creo que los que estamos conectados con el Señor sabemos fehacientemente que estamos viviendo los últimos tiempos. Y si estamos en esos tiempos, tenemos que estudiar entonces lo que dijo Jesús. Será como en los días de Noé, será como en los días de Lot. Y justamente dentro de la comparación entre Noé y Lot, vamos a encontrar
no solamente dos personajes bíblicos, sino dos familias, la de Noé y la de Lot. Y hoy, como es altar familiar, nos vamos a enfocar en eso. No solo encontramos dos familias, sino que encontramos dos tipos de familia, o podría decir dos maneras de llevar adelante la familia. Todos nosotros, de alguna manera, tenemos que llevar adelante nuestra familia. ¿Verdad que sí? Todos nosotros. Pero, ¿cómo la llevamos adelante? ¿Qué pasos vamos a dar? ¿Qué decisiones vamos a tomar frente a las diferentes circunstancias que se nos aparecen? Bueno, en la familia de Lot y en la familia de Noé encontramos referencias. Hecha esta introducción, quisiera que veamos Hebreos 11:7. Dice, por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa. Noten eso. Preparó un arca para la salvación de su casa. Quiero recalcarlo otra vez, sería bueno subrayar eso. Preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Y esto es palabra de Dios. Lo primero que quiero hacer notar con este versículo es estas 4 palabritas con las que empieza el versículo 7. Y es, por la fe, Noé. Por la fe, Noé. Vamos a ponerle nuestro nombre. Por la fe, Martín. Por la fe, póngale ahí su nombre. Y dice que por la fe Noé, que había sido advertido de lo que vendría, entonces empezó a preparar por la fe. Es decir, creyendo a la palabra de Dios, activó esa fe poniéndose en marcha, poniéndose a preparar todo lo necesario para que su casa se salve. Damas y caballeros, hermanos y hermanas, estamos en los tiempos finales. La profecía bíblica dice que va a venir un tiempo tribulacionario a la tierra. Dice que va a ser un tiempo tan terrible como no hubo antes ni habrá después. Está en nosotros tener fe a lo que dice la palabra. Si usted lee la palabra y sigue de largo, es como que no la cree. Sí, pastor, yo creo que la Biblia es palabra de Dios. Bueno, si cree, tiene que ponerse en acción. Porque la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿crees realmente en la palabra? Y a través de la palabra Dios nos está mostrando, ¿estamos en los últimos tiempos? Bueno, entonces como Noé, por la fe, tenemos que empezar a preparar la casa, preparar el hogar. Y estar todos en nuestras familias con este mismo sentir, con esta misma expectativa. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Estos son los tiempos finales y yo tengo que preparar mi matrimonio, tengo que preparar a mis hijos, tengo que entender que necesito la economía del reino de Dios, porque si voy a depender de cómo va a funcionar económicamente mi país o la región donde está mi país o la economía del mundo, hermano, estás en la calle. Porque justamente una de las cosas que la profecía bíblica dice que va a haber en el tiempo final es crisis económica a nivel mundial. Entonces me tengo que preparar. La Biblia dice que una de las cosas que va a haber en el tiempo final es apostasía generalizada. Y esa palabra tiene que ver con la gente que, siendo creyente, habiendo decidido ser cristiana, se empieza a alejar. Empieza a abandonar la fe, se sale de la doctrina verdadera, empieza a inventarse un evangelio que no es el genuino, y todo eso tiene que ver con apostasía, separarse de lo auténtico de Dios. Pero interesantemente, esa misma palabra apostasía, cuando vas a la raíz griega, también se utiliza para decir divorcio. Mira vos,
Entonces lo que está diciendo la Biblia cuando dice que en el tiempo final, en el tiempo final habrá apostasía generalizada, también te está diciendo que lo que va a haber en el mundo es divorcios, 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 separaciones, separaciones, separaciones. Y eso afecta a la familia. Claro, también se puede aplicar a separaciones en cuanto a hermanos que se salen de su ministerio, que abandonan lo que Dios les encomendó, gente que se sale de las congregaciones, los que se salen, se separan de la sana doctrina, también se aplica a eso, pero no se queda fuera el tema familiar. Y hoy en día empezamos a ver, de un tiempito a esta parte, empieza a ser común, aún dentro de la cristiandad, que los hermanos se separan, se divorcian, pastores divorciados, líderes divorciados, gente de años de conocer al Señor, divorciados. Claro, siempre ha habido casos especiales, situaciones particulares donde se intentó hacer todo lo posible y no se puede continuar con ese matrimonio o esa familia. Bueno, pero lo que usted tiene que notar hoy es que ya no hablamos de casos especiales, particulares, muy de vez en cuando. No, hermano, esto se está transformando en una plaga. Y cuando uno ya se da cuenta que eso es plaga, ahí no puede quedarse de brazos cruzados y tomarlo como que es normal. De hecho, cada vez que el pueblo de Israel se daba cuenta que estaba viniendo una plaga, tenían que actuar. Una de las cosas que hacían era levantar sus manos, orando, intercediendo para frenar las pestes, las plagas. Y a nosotros se nos pide en el Nuevo Testamento levantar manos santas delante de Dios. Entonces quiere decir que hay una actividad, hay una acción, hermanos, que como pueblo de Dios tenemos que ponernos, determinarnos a ejecutar para parar las plagas. Amén. Y tal vez los que nos están mirando, mientras escuchan esto, empiezan a analizar y dicen, es verdad, en mi familia de repente los matrimonios están entrando en crisis, y los tíos y los primos, los abuelos y los hijos, en la iglesia. Si hay pastores que nos están mirando, tal vez dicen, en nuestra congregación tenemos casos. Y antes no era tan así, siempre hubo problemas. Pero uno empieza a notar, ahora es como una plaga, pues en la Biblia estaba profetizado. Ahora, porque esté profetizado, ¿significa que nos vamos a quedar de brazos cruzados? No. Yo tengo que, como Noé, siendo advertido de lo que viene, entonces por la fe creerle a Dios y preparar mi casa. Ahora, recibiendo esta palabra, si vos no te pones las pilas para preparar tu casa, entonces delante de Dios vas a ser responsable. Y no podrás echarle la culpa a nada ni a nadie, diciendo, y bueno, viste, Señor, que justo me tocó una época donde todo el mundo se separaba, todo el mundo se contaminaba, todo el mundo en pecado, y bueno, yo soy uno más. Pues el Señor a nosotros como hijos suyos nos advierte antes que lleguen las plagas, antes que llegue la contaminación, el mal. Él nos habla. Y cuando nos habla, lo que espera es que le creamos. Noé le creyó a Dios. Y eso que parecía loco. Porque acordate que en esa época no existía la lluvia. La manera de regar la vegetación era otra. Y viene Dios y le habla de algo que no se veía hasta ese momento, que no existía hasta ese momento. Sin embargo, Noé le creyó a Dios. Cuando en abril del 2008 Dios me habló de lo que empezaba a venir a nuestra nación y a la tierra con respecto a la juventud y a la familia, hubo un montón de gente que me escuchó, pero no creyó. Y hoy, cuando están pasando las cosas, 10, 11 años después, hoy cuando incluso uno no puede creer que en las naciones se unen
para llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y es más, legalizar las perversiones, los pecados, las bajezas miserables humanas. Porque discúlpenme, hermanos, pero que alguien en pos de su felicidad no le importe matar a un inocente, es parte de la miseria humana. Y tener la soberbia de encima de decir, no, a mí no me vengan a decir que soy mala persona por eso. ¿Y cómo le llamamos a alguien que no le importe matar inocentes? ¿Cómo le llamamos? Ayúdame. ¿Cómo te gustaría que te digamos? Si solo importa tu felicidad y aún a costas de que un inocente que no se puede defender muera, y lo quieres a toda costa, y no importa otra cosa. En nuestro país, en una de nuestras provincias, a un médico que salvó la vida de un bebé y de su madre, salvó las dos vidas. El bebé ya está en adopción, creo que tiene 2 años ahora. A ese médico hace poquito lo condenaron, porque según una mujer que está en el gobierno de esa provincia de Neuquén, él tenía que haber hecho aborto. Este médico ya dio sus explicaciones de por qué actuó como actuó, que la decisión la tomaron en conjunto varios médicos porque ellos están para salvar vidas. Y aunque están todas las explicaciones absolutamente racionales, ahí hay gente que no, lo que nosotros queríamos es que se muera. Pero ahora hay una mujer que está a salvo, hay un chiquito que creció, está a salvo, pero al médico lo van a condenar porque se les antoja, porque la miseria humana hoy está de moda y legalizada. Entonces, cuando estamos viendo hoy lo que pasa, quiero que recuerden que hace más de 10 años atrás yo se los decía, porque el Señor me lo había revelado en abril del 2008, una madrugada a las 3 de la mañana. Pero a veces la gente del pueblo de Dios escucha una palabra, le entra por un oído y le sale por otra. La clave de Noé fue que él le creyó a Dios. Permítanme leerlo de nuevo y acompáñenme, dice el verso 7, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Hermanos, hoy cuando comenzamos la oración, nuestro querido hermano Pablo decía, comentaba de cosas que están pasando con los niños, con nuestros hijos, cómo debemos orar, interceder por nuestra familia, y él comentó y dijo, y esto se va a poner peor. Hay cosas que aún todavía no vemos y van a empezar a manifestarse. Años atrás, ¿quién podía creer las cosas que se ven hoy? Ese caso que comentó nuestro hermano Pablo hoy es tremendo. Y aquí dice que Dios ya le venía advirtiendo a Noé de cosas que aún no se veían. Pero entonces, ¿qué hizo Noé? Léalo conmigo. Dice, con temor preparó un arca para la salvación de su casa. Te invito a levantar tus manos delante del Señor y decir conmigo, en este altar familiar, yo recibo, Señor, tu palabra con fe y decido preparar mi casa para que sea resguardada. En el nombre de Jesús proclamo salvación para mi hogar. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que en medio de un mundo que fue devastado, condenado, al cual le cayó un juicio de Dios, la familia de Noé fue salvada. Y así va a pasar con tu familia. Y así va a pasar con mi familia. Y vamos a decir juntos un fuerte amén a eso. Al que tenés al lado decirle, pero tenés que creer la palabra. Cuando nosotros venimos desde hace más de 10 años enseñando sobre la familia, haciendo el altar familiar, no es porque estamos aburridos y pensamos algo más para hacer en la iglesia. No, hermanos, esto viene de Dios. Agárrelo, créalo y póngase a preparar su casa. Amén. La diferencia aquí entre Noé y Lot
es que Noé, creyéndole a Dios, se puso a preparar a su casa, entendiendo un juicio se acerca un final, un cierre de una etapa se acerca y yo tengo que estar a la altura de eso preparando mi casa. Amados hermanos y hermanas, se burle quien se burle, se ría quien se ría, como siervo de Dios les digo, un final se acerca, un cierre de una etapa se acerca, Cristo viene pronto. Entonces prepara tu casa, no descuides el tema de lo que sucede en tu hogar, no descuides tu matrimonio. Hoy, más que nunca, siempre hay que cuidar el matrimonio, en todas las épocas de la historia, pero hoy, más que nunca. Hoy que en el mundo se ha soltado ese espíritu jezabélico de destrucción, de separación, de divorcio, hoy prepara tu matrimonio, prepara a tus hijos. Hoy que en muchas naciones se legaliza el venir con ideologías que contaminan y que rompen con la inocencia de ellos, y ya desde los 5 años les quieren meter cosas en la cabeza sin tener que pedirle permiso a los padres. Entonces hoy yo tengo que preparar a mis hijos desde pequeñitos. Todos los cristianos que son descuidados y que a lo largo de la historia han venido a la iglesia pero no se ocuparon de sus hijos, pensando, son chiquititos, él no entiende, él no sabe. Bueno, todo ese descuido, ahora hay gente que sí se enfoca en ellos, que sí se pone a trabajar para meterles semillas de contaminación a los 3, a los 4, a los 5 años. Mientras nosotros como cristianos muchas veces decimos, chiquitito, no sabe nada. Babilonia ya se enfocó en ellos. A través de canciones, a través de dibujos animados, a través de programas de televisión, de películas, y ahora también en la escuela. Incluso con pena para los padres que se quieran oponer. No, si esto, hermano, no es juego. Esto se puso serio. Y nosotros vamos a seguir pensando que, chiquitito, no le digo nada. No, hermano, hoy nosotros necesitamos meter a Cristo, la presencia de Dios, la llenura del Espíritu Santo en nuestra familia, aún siendo que tus hijos tengan 1 año, 2 años, 3 años. Ya orá con ellos, levantá tu altar familiar en tu casa y deja que la gloria de Dios les entre, aunque tenga 6 meses de vida. ¿Acaso no era todavía un no nacido Juan el Bautista? Y solamente al sentir la presencia de otro bebé, que era Jesús de Nazaret, saltó en el vientre de su madre. Entonces hay, hermanos, ahí en la Biblia un respaldo para decir, podemos ministrar a las personas aun cuando ni siquiera nacieron. Recién nacido, 6 meses, 1 año, usted óreles, cánteles, impártales de Dios, ministreles del Señor. Porque como Noé, tenemos que preparar nuestra casa para que sea salva. ¿Cuántos dicen amén? Noé representa a los padres que les van a dar revelación para que ellos expliquen a su casa las cosas que aún no se han visto. Amén. Yo digo un gigante amén a eso. Déjeme repetirle esto. Noé representa a esos padres a los que Dios les va a dar revelaciones, las cuales ellos van a explicar a su familia de cosas que aún no se ven. Yo quiero que recibas esta palabra y que seas de esos padres que en casa, ahí en la cocina, en el living, no sé, donde quieran, juntan a la familia y les empiezan a hablar del avivamiento que viene. Los empiezan a preparar, teniendo revelación de lo que las tinieblas van a lanzar, pero también los empiezan a preparar para las grandes victorias que Dios nos va a dar. Tus hijos van a ser protagonistas de un mover de Dios en su jardín de infantes, en su escuela primaria, en la universidad, en la secundaria. Yo digo amén a eso, pero los tenés que preparar. Así como Noé recibió la revelación
de algo que le llamaron diluvio. Nunca se había visto tal cosa. Entonces él viene y cada noche, imagino yo, en la cena o cada mañana en el desayuno, reunía a su familia y les iba trasladando lo que Dios le había revelado. Me imagino yo, los hijos preguntando, pero ¿cómo, papá, cómo eso que va a caer agua del cielo? Ellos nunca habían visto algo así. Y Noé explicando. ¿Y cómo que se va a llenar de agua la tierra? Y Noé explicando. Hermanos, hay cosas tremendas que Dios va a hacer en este tiempo final, porque la iglesia de Cristo no se irá de esta tierra avergonzada, cabizbaja, se va a ir con una gloria mayor que la primera. Así que diga conmigo, grandes cosas de Dios van a ocurrir en este tiempo. Bueno, déjame decirte que muchas de esas cosas nunca se vieron antes. La Biblia lo pone así: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni subió a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. De esas cosas, dale ese aplauso al Señor, sí. Amén. Amén. Escucha, de esas cosas Dios te va a revelar. Y tenés que ahí, mientras toman unos mates, mientras comparten con la familia, empezar a preparar esa casa, contarle a los hijos. Cuando están charlando ahí con tu esposo, con tu esposa, como matrimonio, ahí hablar de lo que Dios les está mostrando. Por favor, entren en este río porque si no están en la calle, Si están hablando de otras cosas en casa, si están en babia, decía mi abuela, qué pena, qué lástima. Pero estamos en un tiempo donde Dios está revelando a sus hijos. Así que tiene que pasar esto en tu casa, que de repente se ponen a tomar mate ahí con tu esposo, con tu esposa, y empiezan a contar, che, ¿sabés que ayer tuve un sueño? Y Dios me mostró esto. Y tu esposa dice, ¿en serio te pasó eso? Sí, ¿por qué? No, es que no lo puedo creer porque a mí la semana pasada Dios me habló así, así, así. Y nos va a empezar a suceder que vamos a charlar entre nosotros y a cotejar que Dios nos está enviando mensajes directos, que Dios nos va a preparar para cuidar a nuestros hijos. Incluso prepárate para recibir órdenes del Espíritu Santo, aún en cuanto a mudanzas o a cambio de escuela de tus hijos o decisiones así familiares en las que Dios les va a ir guiando, porque en este tiempo, dijo Jesús, será como en los días de Noé y como en los días de Lot. Amén. Mira lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2, verso 5. Vamos a leerlo juntos. Dice, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, esos otros 7 eran su familia. Cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después, si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de los hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos, el Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Y esto es palabra de Dios. Una vez más en la Biblia se menciona juntos los casos de Noé y de Lot. En este caso lo hace el apóstol Pedro. Y una vez más vemos cómo en un momento donde la tierra recibía un juicio, donde esas ciudades o ese mundo recibía juicios que modificaban todo, incluso modificaciones geográficas, climáticas. En medio de esos juicios, siempre Dios en su misericordia
ha guardado a sus hijos. Así va a pasar en este tiempo. Pero tienes que ver cómo fue Noé y cómo fue Lot. Y tratar de tomar lo mejor. Aprender de lo mejor para llevarlo a tu casa. Amén. Entonces, aquí quisiera mostrar 3 cosas que tienen que ver con Noé. 3 cosas que hizo Noé. Número 1, Noé tuvo 100 años de preparar a su familia. Note eso, 100 años de preparar a su familia. Recalco, 100 años. ¿Es poco o es mucho 100 años? Es mucho. ¿Por qué recalco eso? Porque lo que les quiero decir es que en el tema de familia, en lo que respecta a matrimonio, hijos, al hogar, no podés invertir poquito tiempo. Tiene que ser mucho. No pretendas que solo escuchando una prédica cada tanto, más o menos voy a restaurar mi familia. No es así. A lo que tiene que ver con tu casa, con tu hogar, con tu matrimonio, con tus hijos, hermano, dedícale 100 años. Pastor, no sé si tendré 100 años. Bueno, vos dale. Después vemos. Pero mucha gente se la pasa haciendo todo mal y después llega a la iglesia y quiere que en 15 minutos Dios le arregle todo el tema de su matrimonio o sus hijos, su casa. No funciona así. Dios te está llamando a que te dediques a la restauración de tu casa. Dice en este punto número 1, Noé se tomó 100 años para preparar a su familia. Número 2, Noé aseguró con éxito a su familia entera, es decir, esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Quiero que subraye en este punto número 2 la palabra aseguró. Aseguró con éxito a su familia entera. Cuando vivía mi padre espiritual primero, mi primer pastor, que también sanguíneamente era mi hermano mayor, él ya partió con el Señor, pero cuando estaba aquí en vida, una de las frases que él siempre me repetía y era una enseñanza para mí, era la siguiente. Me decía, un buen líder no supone, se asegura. Entonces, si yo estaba atendiendo, por ejemplo, el área de adolescentes, venía él y me decía, ¿ya está todo listo para el culto de adolescentes? Sí, creo que sí, supongo que sí. Un buen líder no supone, se asegura. Llamá, supervisá, fíjate, tenés que estar seguro. ¿Ya está listo el micro para ir al campamento con los jóvenes? Sí, creo que sí, se lo dejé encargado a fulano. Un buen líder no supone, se asegura. Y yo veo aquí, en el caso de Noé, un buen liderazgo como padre del hogar. En este punto número 2 estamos declarando que él aseguró con éxito a su familia entera para que sean salvos. No estés suponiendo que tus hijos están bien con Dios solo porque vienen a la iglesia con vos. Asegúrate. ¿Están bien con Dios? No estés suponiendo que ellos no se están mandando ninguna. Asegúrate. En estos días, en nuestro país, hay un escándalo que está conmoviendo a la sociedad, porque el hijo de un integrante de un grupo musical famoso de nuestro país recibió una acusación de que había violado, había abusado. Para los padres es un dolor tremendo. De repente enterarse de algo así. Y ahora ver que tu hijo tenga que ir a la cárcel debe ser espantoso. Por supuesto
que en el primer lugar donde uno se pone en empatía es en el lugar de la víctima, y uno entiende lo aberrante y horroroso que tuvo que atravesar la víctima. Pero no dejo de compadecerme, de tener pena por los padres, que de repente les cae esa bomba, ¿no? Mi hijo, un abusador, un violador. Y claro, ahora no estoy hablando de ese caso puntual, solo mencioné ese ejemplo porque es el que está en vilo en estos días. Pero lo que quiero decirle a nivel general, no por ese caso puntual, es ¿cuántas veces los padres se desayunan con un martes 13? De repente se enteran de algo que nunca siquiera se habrían imaginado, porque uno no se asegura. ¿Qué está pasando con los hijos? ¿Qué está pasando en mi matrimonio? Hay muchas veces, muchos, no digo todos, pero muchos viven su vida descuidada, dando por sentado cosas que debieran chequear con más frecuencia. Había una propaganda hace muchos años atrás que salía a la noche y le decía a los padres: ¿usted sabe dónde está su hijo ahora? Pero hoy, en la actualidad, no hace falta que nuestros hijos salgan de la casa. Ellos físicamente pueden estar en su cuarto, pero a través de internet, ¿quién sabe dónde están metidos? No supongas, asegúrate, chequea, supervisa. Para eso somos padres. Esa idea de, no, a los hijos no hay que dejarlo, no los controlen, que no se sientan que están controlados. Esa es una mentira diabólica que después trae solamente lágrimas y sufrimiento y ruptura a los hogares. Mentira, no agarren esa mentira. Es alguien estúpido, diabólico, que le mete esa idea a la gente. Y la gente lo agarra como si fuera ley de Dios. De repente, en algún momento, los gringos, me refiero a los norteamericanos, en sus series empezaron a imponer la idea de que un chico ya a los 10, 11, 12 años le da vergüenza que el padre lo deje en la puerta de la escuela. Y todas las series, las películas muestran eso, ¿no? Que el pibito entrando en la adolescencia dice: ay mamá, no, déjame acá 2 cuadras. Qué bajón que me vean llegar con vos. Pero eso después, claro, traduciendo al español, esas series barrieron con Latinoamérica, y entonces un argentino, un paraguayo, un ecuatoriano, también lo mismo. Cuando no tenemos ni siquiera nada que ver culturalmente. Porque incluso hasta podríamos pensar, bueno, hay ciertas razas que son más frías en sus relaciones, pero nosotros los latinos, y más en Argentina, que hay una mezcla de italianos y español, somos más mameros, más familiares. ¿Y qué problema hay? Que mamá me acompañe, que papá me deje en la puerta, me dé un abrazo, un beso. Ay no, qué bajón. Qué feo. ¿Por qué feo? Esa es una tontería que pone el mundo, porque detrás hay trampas para destruir, justamente para aislar a los chicos de su protección, que son los padres. Después lloramos. Después, hermanos, los sufrimientos son desgarradores. Entonces, no agarren esas pavadas, ¿no? Nosotros no estamos para suponer, estamos para asegurarnos. ¿Cómo están nuestros hijos? ¿En qué están metidos? ¿En qué andan? Claro, por supuesto, nunca podremos en un 100% saberlo todo. Y conforme van creciendo, obviamente ellos tienen su intimidad y sus cosas. Sí, eso es obvio. No me haga predicar lo obvio. Pero dentro de las posibilidades que tenemos como padres, tenemos que asegurarnos y no andar suponiendo. Todo el mundo sabe con quiénes anda tu hija y vos, no sé, supongo que tiene un noviecito. Y mientras vos decís, supongo que es un buen pibe, todo el barrio hace... Y vos el último en enterarte. Esa postura tan pasiva de dejar que las cosas pasen y bueno, qué sé yo, veremos después, no es la que tomó Noé. Noé
entendió por revelación que lo que venía al mundo era devastador. Y él dijo, yo tengo que salvar a mi familia como sea. Y a eso se dedicó. Hermanos, agarremos ese ejemplo. Tus hijos son chicos, entonces fíjate, toma medidas. Yo no sé si es realmente una buena decisión que una niña, un niño ya tenga celular, acceso a ese mundo, ese universo que es el internet. Que cualquiera pueda tener su WhatsApp. Que vos estás durmiendo, roncando en tu pieza y tu hijo que tiene 11 años o tu hija con 9 años ahí chateando, charlando con un desconocido mientras vos babeás. Me parece que eso es un pecado, hermano. Entonces hay que tomar medidas. Ay, no, pero si le saco el celular llora. ¿Y? Yo prefiero que llore ahora 2 lágrimas porque no le doy el capricho que quiere, a que después lloremos toda la familia. Por favor, seamos como Noé. Preparemos nuestra casa, aseguremos de que se salve. Yo digo amén a eso. Tome medidas, siéntese a charlar con sus hijos. Obvio, si hay hijos más grandes, ya son otras cuestiones, pero cuando son chiquitos, y más hoy, hermano, como están las cosas hoy, bueno, lo que contaba Pablo, si hasta un doctor en una institución de las más prestigiosas les dejamos nuestros hijos para, Dios santo, ni quiero mencionar. Pero lo que sí quiero decirte es, mirá cómo está el mundo. Entonces hoy no podemos estar nosotros tonteando, suponiendo, creo que están bien mis hijos. Usted tiene que asegurarse. Suponiendo, creo que está bien mi matrimonio. Hermano, ¿cómo está su matrimonio? Pienso que bien. No, asegúrate. No sé, creo que somos felices, ¿no, gorda? Y la otra, asegúrate. Por favor, hermano, cuidemos. Es un regalo de Dios la familia. Cuidémosla. Número 3. Noé entró al arca, la cual los preservó durante el juicio del agua. Quiero subrayar, Noé entró al arca. Noé entró al arca. Él fue el ejemplo, él dio el paso y entonces la familia lo siguió. Hoy nuestra arca de salvación es Jesucristo. Entonces, papá, mamá, entra en Cristo. Metete en Cristo. Venir solamente una vez a la semana a un culto, eso no es entrar en Cristo. Por favor, te ruego, ven al arca de salvación. Y Dios te va a soltar esta palabra que dice, tú y tu casa serán salvos. Pero vení a Cristo, metete al arca. Codialo al que tenés al lado, decile así, el arca también es la iglesia. Entonces, vení, metete al arca. Ay, yo me salí de la iglesia porque en la iglesia hay muchos hipócritas. En el mundo son todos perfectos. En el mundo no hay hipócritas, ¿no? En tu laburo no hay hipócritas. Sí, también los hay. Pero ahí vas. Porque si dejo el laburo me quedo sin sueldo. Entonces tu dignidad son 40,000 pesos al mes. Me fui porque no hay amor en la iglesia. ¿Y en el mundo sí hay amor? No seamos gansos, hermano. Fuera del arca solo hay diluvio. Hay muerte, hay devastación. Ay, pastor, pero dentro del arca viera cómo mea ese león. Viera el olor que tiene el mono. Al elefante no lo bancamos más. Y sí, yo sé, pero afuera hay destrucción. Entonces, preferible aprender a tolerar los olores, los caracteres. La Biblia dice, dentro de la iglesia, aprendiendo a soportaros unos a otros, perdonando unos a otros. La iglesia es como el arca, hay de todo acá, hermano. Monos, leones, jirafas, hay de todo. Pero no te salgas del arca, porque afuera solo hay destrucción. Aprendamos a amarnos, a perdonarnos, a exhortarnos, pero no te salgas del arca. Amén. Gloria a Dios. Acompáñame a leer Génesis
19:14. Dice, y salió Lot y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas y dijo, levantaos, salid de este lugar, porque el Señor destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. Y al amanecer, los ángeles apremiaban a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí, para que no seáis destruidos en el castigo de la ciudad. Mire qué distinto el caso de Lot. En el caso de Noé, el primer punto es que Noé se tomó 100 años para preparar a su familia. Comparémoslo con Lot. En el caso de Lot, él quiso salvarlos de una noche, de una madrugada a, ¿qué? En 4 horas. En un ratito. Noé se tomó 100 años. Lot quería que ahí en un ratito ellos estén listos para ser salvos. Qué buena enseñanza esa. Yo quiero quedarme con eso y pedirle, Señor, ayúdame a entender esta sabiduría. No puedo estar de brazos cruzados y cuando venga, hermano, el diluvio, pretender que en 2 minutos voy a solucionar las cosas. ¿Cuántas veces maridos se ponen a comprar flores y a regalar bombones cuando incluso a ella ya no le gustan las flores y los bombones le caen mal? Pero tenías que haberlo hecho antes. ¿Cuántas veces queremos sentarnos a charlar con nuestros hijos cuando ellos ya están cerrados? Pero por años se sentaron a esperarte. Por años quedaron ahí a los pies de la cama, a que le cuentes un cuento, a que juegues con ellos, a que les hables, siempre ocupado, siempre en otra cosa, como que tus hijos siempre te molestaron. Pero ahora queremos salir corriendo a querer ser la familia Ingalls en 2 minutos. No funciona así. Sin embargo, hermanos, tengo una buena noticia. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y Dios a través de esta palabra nos está dando una oportunidad. Este año es año de renuevo. Diga conmigo, levantando su mano, por favor, diga, en este año voy a aprovechar la oportunidad de Dios, el renuevo de Dios, y voy a tener un reinicio. Diga fuerte con fe, y mi casa será diferente. Yo seré diferente. Tomo la palabra y traigo restauración para todo mi hogar. En el nombre de Jesús. Grite un fuerte amén. Dale ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Aprovecha su misericordia. Estamos a tiempo. Ahí al que tenés al lado, con amor, decirle, dale hermano que estamos a tiempo todavía, dale. Entonces, así como anotamos cosas de Noé, ahora del otro lado de la hoja, hermano, usted anote cosas de Lot. Lot es de esos padres a los que le dan la última oportunidad para que tome decisiones radicales y así ser libre de los juicios. Eso representa a Lot, un tipo que nunca se ocupó de preparar a su familia, de hablarles de Dios, no, dejó que su familia se contamine con Sodoma y Gomorra, pero por ser hijo de la promesa, por ser pariente de Abraham, Dios en su misericordia le concedió esa última oportunidad. Y esa es la misma que nos está dando en este tiempo. Esto lo tiene que agarrar alguien que por ahí nunca hizo nada por la familia. Incluso tal vez te metiste en la iglesia, en el ministerio, actividad con la iglesia y descuidaste tu casa. Bueno, tengo una buena noticia. Por la misericordia de Dios te están dando una oportunidad.
pero tenés que tomar decisiones radicales. Fíjate lo que le dijeron los ángeles a Lot. Dale, ya, agarrá tus hijas, tu esposa y ya salí de acá. Una decisión radical. Lo que trato de decirte es, si no fuiste alguien que vino con tiempo preparando a tu casa, hoy no podés pretender ese tiempo. Hoy tenés que hacer las cosas ya. Yo sé que no he estado orando, no he estado ayunando, le estoy pidiendo a Dios que me ayude un nada, hermano. Ya ponete a ayunar, ya ponete a orar, ya ponete a hacer todo lo que no hiciste este tiempo, ya. Decisiones radicales, cortá con el pecado, ya. Terminá con ese flirteo que no corresponde, ya. Deshacete del adulterio, de la fornicación, de toda inmundicia, ya. Ya, es ahora. Porque el tiempo apremia, hermanos, el tiempo se termina. Así que aproveche esta oportunidad. ¿Dice amén? En el caso de Noé, aprovechó 100 años. Lot tuvo solamente un día. Anótelo eso, solamente un día. Yo eso me lo llevo en mi corazón. Solamente un día. Y me lo llevo en el corazón porque quiero aprovechar la palabra que Dios nos está soltando. Quiero despertarme. Damas y caballeros, hermanos y hermanas, estamos aquí proclamando un despertar. Despiértate tú que duermes. Y escucha esto, solo un día. Solo un día. Lo que trato de decirte es, hacé lo que no hiciste ya. Dejá lo que no dejaste y Dios te pidió que dejes. Déjalo ya. Andá donde Dios te mandó y no fuiste y anduviste dando vueltas y haciéndote el otro, pero vos sabés que Dios te llamó. Andá, ya. Diga conmigo, solamente un día. Amén. Sigamos anotando cosas de Lot. Según algunos estudios, parece que tuvo 10 miembros de su familia, Lot. Pero la mitad de ellos fueron destruidos por el juicio que cayó en Sodoma. Entonces quiero que note la diferencia. Noé se aseguró de salvar a toda su casa. Lot perdió a la mitad de su familia. Incluso si uno sigue la historia, las hijas que pudo salvar, al final tampoco terminó bien eso. Entonces, hermano, la enseñanza es, no dejes pasar más tiempo, no te duermas. Tenemos que prepararnos no solo por nosotros, sino por nuestra casa. Amén. Última cosa que anotamos de Lot. Lot no logró persuadir a sus hijos y sus yernos para que fueran salvos. Entonces, yo quiero que veas en lo que estamos estudiando de Noé y de Lot, la familia que se salva y la familia que se pierde. Hoy déjenme traer este tema para despertarnos a todos. Hay familia que se salva y hay familia que se pierde. Por supuesto, yo quiero ser del grupo de los que se salvan. Pero entonces ahí hay algo clave. ¿Cuál es la clave? Mira, Dios nos está mostrando hoy, hay familia que se salva y hay familia que se pierde. Señor, yo quiero ser de los que salva a su familia. Bueno, hay algo que es clave. ¿Qué es eso? Diga conmigo, la reacción. Anótelo, por favor. La reacción a la advertencia que Dios hace, la reacción a la palabra que Dios nos da. Eso hace la diferencia entre una familia que se salva y una que se pierde. La reacción. Preste atención, piense un poquito. ¿Cuál fue la reacción de Noé cuando Dios le habla acerca de lo que iba a venir? ¿Cuál fue la reacción de Lot cuando Dios le habló?
Yo quisiera que usted recuerde que en Génesis 6 se nos muestra el nivel de maldad, de pecado que había en la tierra mientras Noé estaba preparando a su familia. Y en esa preparación, algo que fue importante es que Noé los activó, los metió, los zambulló en lo que Dios le había hablado a Noé. Y mientras su familia estaba metido en eso, entonces toda la maldad, el pecado que aumentaba día con día en el mundo que está descrito en Génesis 6, a esa familia no le llegaba, porque ellos estaban en otro rollo. Voy a ir de nuevo a la carga con esto y quiero que agarre esta sabiduría de parte de Dios, porque esto no es nuevo, esto es sendas eternas. Ya en la época de Noé estaba esta sabiduría y hoy la tenemos que tomar. Noé se enfocó en trasladarle a su familia lo que Dios le había revelado y no solo les contó, che, Dios me mostró que va a venir un diluvio y ta. No, sino que durante todo ese tiempo Él los activó, los hizo partícipe de toda la obra que iban realizando. En ese caso era construir un arca. Y el estar metidos en eso, ¿no? Sumergidos en eso, zambullidos en eso, el estar en ese rollo los resguardó para no caer en todo lo que había en el mundo, hermano. O sea, yo quiero que usted note, mientras todos estaban pecando, metiéndose en lo profundo de la iniquidad, incluso, hermano, Génesis 6 habla de mezclas genéticas, una perversión en el máximo nivel. Mientras todos estaban metidos en eso, la familia de Noé estaba haciendo otra cosa. La familia de Noé no estaba copiando al mundo. En la familia de Noé no estaban diciendo, che, hagamos un grupo musical cristiano, pero con el mismo ritmo que están haciendo acá los Giborim. En la familia de Noé no estaban poniendo los noticieros del momento, ni consumiendo la música, el cine, el arte, la literatura de ellos. No, ellos estaban en otro rollo. Y lo que sí hacían era invitar a los demás. Vengan a este rollo, vengan, porque va a venir un diluvio. Y la gente se les burlaba, se les reía. Pero aunque la gente se burlaba, ellos no dejaron de martillar. Ellos no dejaron de construir el arca. Ellos estaban en su rollo, totalmente separados de lo que estaba haciendo el mundo. Ellos solo se acercaban al mundo para invitarlos. Vengan ustedes también. No queremos, ustedes están locos. Bueno. Y ellos seguían en lo suyo. Diga conmigo, la reacción correcta a la palabra de Dios. Aunque usted no lo crea, eso salvó a los hijos de Noé. El involucrarse en el servicio, en la tarea, en la misión, en el ministerio que Dios le había revelado a Noé. Vamos a agarrar esa enseñanza, agárrela por favor. ¿Sabes cuál es tu problema, hermano? Que hace que estés con la cabeza llena de suciedad, de pecado, el corazón cargado, estás con tentaciones, te cuesta tanto seguir al Señor. ¿Sabes cuál es el problema? Que no estás martillando. No estás involucrado en la tarea con la construcción del arca. Como no estás sirviendo en nada en la obra de Dios, entonces tenés tiempo al divino botón para ser más delicado. No diga al cohete que queda feo. No estás ocioso. Cuando no estás ocioso, estás metido en las cosas del Señor, hay un resguardo.
Pero mientras no te metas en las cosas del Señor y no te comprometas con la obra de Dios, tenés tiempo. Y entonces no va que nos clavamos ahí una maratón de una serie de Netflix. ¿El pecado está prohibido? Nada está prohibido. Todo me es lícito. Pero no todo me conviene. ¿Y no se dio cuenta usted que incluso el mundo está hablando hoy día, según algunos estudiosos, que ahora existe una nueva adicción, que es la adicción a las series? ¿Sabía usted que hay gente que se enganchó con una serie, por ejemplo, en Netflix, y arrancó a las 4 de la tarde y se hicieron las 7 de la mañana? Y se quedó ahí. ¿Y qué, pastor? ¿Es pecado eso? ¿No se puede? ¿Está prohibido? Nada está prohibido. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Piense, ¿de qué cosas se carga tu mente? Piense, ¿de qué cosas se carga tu corazón? Si no tenés problemas en estar 12 horas seguidas mirando una serie, pero para orar no podés ni estar 15 minutos. Entonces obviamente que Babilonia te va a chupar, te va a atrapar y te va a destrozar. Pero Noé fue inteligente y sacó a su familia de todo eso. Los metió en la obra de Dios, en lo que Dios le había revelado. Vamos a darle ahí. No hay otra cosa, no hay otro tema de charla, no hay otra visión, no hay otra, solo lo que Dios nos mandó a hacer. Bueno, yo se los dije. Cuando hace unos 3 o 4 años, 3, ya no me acuerdo, decidimos con mi esposa sacar la televisión de casa. Nos parecía una decisión rara porque nos hemos criado con la televisión. Pero un día lo sentimos, sacamos. Solo tenemos internet y seleccionamos lo que vemos, pero sin televisión. Sí, más o menos, ¿no? 3 años. Hermanos, yo les digo que es la mejor decisión que tomé en mi vida. Espectacular. No me morí, ¿eh? Se puede vivir. Vos sabés que hace como un mes que me quedé sin celular. Glorioso, hermano. Espectacular. Se vive igual. Y se vive mejor. Hace poquito pasaron con una promo. Póngale esta tarjeta al televisor y tiene 1 día o 2 días de DirecTV o algo así. Me senté, les digo delante de Dios, no exagero. Me senté y dije, che, ¿hace cuánto que no vemos noticiero? Porque como les dije, hace 3 años o más. Solo me entero de las noticias cuando entro a internet, a los resúmenes de noticias, nada más, pero noticieros. Y el otro día dije, che, ¿hace cuánto no veo un noticiero? No les exagero, no aguanté 7 minutos. 7 minutos. Y quedé, fue un ataque diabólico a mi vida. No se puede creer, pero una aberración atrás de otra, una locura atrás, que yo dije, nuestro país se está incendiando, estamos en lo peor. Sácame todo esto, por favor. Pongamos YouTube, MCN Argentina. Música de Dios. Por eso ayúdeme, hermano, por eso yo tengo la visión de hacer contenidos cristianos para la familia. Contenidos para nuestros niños, nuestros jóvenes, para estar metidos en un rollo que es el arca, y no darle lugar a otra cosa. En un tiempo como este, es lo único que va a salvar tu casa, hermano. Porque vos le das un lugar así al diablo y por ese agujerito te mete un camión. Ayúdame al que tenés al lado, decirle, la reacción es la clave, hermano. Amén. Si nosotros mantenemos a nuestros hijos, a toda nuestra familia involucrada en el trabajo del reino de Dios, ellos entonces tendrán menos tiempo para asociarse con las obras de las tinieblas. Yo digo amén. ¿Ya metiste a tu casa a servir a Dios? ¿Estás pensando en la obra de Dios? ¿Estás enfocado en la obra de Dios? Yo soy pastor de esta casa y yo mismo sé la respuesta.
La respuesta es que algunos sí, pero muchos no. Muchos, el 80% de su vida y de sus pensamientos tiene que ver con un montón de cosas menos la obra de Dios. A la obra de Dios le das lo mínimo, lo último. Algunos incluso se congregan en esta iglesia una vez por semana, 2 horitas y ya está. Y después todo el resto de la semana está en otro tema. Y no me vengan con que, pero yo igual amo al Señor. Yo estoy pensando en día todo el día. Bla, 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 bla. Yo tengo que decírtelo. Si no te gusta, si te cae mal, si decís, entonces me voy de esta iglesia, está bien, haz lo que quiera aquí. Si cada uno hace lo que quiere. Si ya estás haciendo lo que querés, ¿qué problema hay? Pero yo tengo una responsabilidad delante de Dios. Yo voy a dar cuentas al Señor de si les dije o no les dije la verdad. Entonces, por favor, entiéndame que yo tengo que cumplir con mi responsabilidad. Yo le digo, así, dedicándole 1 horita por semana a Dios, así no funciona el Evangelio. No funciona el Evangelio. Si vos querés hacer que funciona, inventarte la idea de que sí estás bárbara o bárbaro, ese es tu problema de engañarte a ti mismo. Pero mi responsabilidad es decirte que la única manera que en un tiempo como este estemos resguardados es que te metas en la obra de Dios. Y si están las excusas, no, pero mis padres, no, pero el trabajo, no, pero mis hijos, acordate lo que decía Jesús. Jesús decía, si no eres digno, si no estás dispuesto a dejar padre, madre, hermano, hermana, el trabajo, las cosas para tomar tu cruz y seguir en pos de mí, entonces no eres digno de mí. Yo sinceramente no tengo problemas con la gente que no se quiere involucrar en la obra de Dios, porque es su decisión, está bien, cada uno al fin y al cabo va a vivir la vida que decida vivir, no hay problema. ¿Sabes cuándo está el problema? Cuando esa gente quiere mostrarse como digna del Señor, ahí sí hay un problema. Porque Jesús mismo dijo, si no estás dispuesto a abandonar todo eso por mí, no eres digno de mí. Hermano, agarre la advertencia de Dios, fíjese cómo está el mundo. Por favor, abra los ojos y entienda que un poquito de Dios no te va a salvar. Hoy es tiempo de meterse todo con Dios. O todo o nada. Yo te invito a meterte todo con Dios. Mete a tu familia toda en Dios. Serví al Señor. Y claro, también está el tiempo para laburar, para la escuela también, pero después que todo tu mundo, toda tu vida, tu agenda sea Dios, Dios, Dios y la obra de Dios y la iglesia y los hermanos y en qué puedo servir y en qué puedo ayudar, es la única que hay para salvarnos de un juicio como el que viene. Bueno, yo lo dije. Ya después, ahí al que tenés al lado decirle, queda en cada uno, hermano. Yo lo dije. Déjeme ir terminando mostrándoles Ezequiel capítulo 16, verso 48. A ver, vamos a leer juntos. Dice, vivo yo, declara el Señor, que tu hermana Sodoma y sus hijas no han hecho como tú y tus hijas habéis hecho. He aquí, verso 49, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Paremos ahí y míreme por favor. ¿Por qué estamos leyendo esto? Porque acordate que a Lot lo salvan de el juicio sobre Sodoma. Sodoma era la ciudad donde estaba Lot. Ok, entonces dice, esta fue la iniquidad de Sodoma. O sea, esta es la razón por la que le llegó ese juicio. Y mire cómo dice, arrogancia, ¿qué más? Abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Lo que está diciendo ahí es, habiendo necesitados, habiendo gente con problemas y ellos teniendo abundancia de pan, les importaba extender la mano al afligido.
También dice que tenían orgullo, soberbia. Y lo otro que menciona es ociosidad. Entonces, nosotros tenemos que salvar a nuestra familia de estas cosas. Reitero, soberbia, orgullo, el ser indiferente a la necesidad de los que menos tienen, de los que sufren, y la ociosidad. Anótese esas tres cosas y piense cómo libero mi casa de estas tres cuestiones, porque fueron el pecado de Sodoma. Y nosotros tenemos que cuidar a nuestra familia del espíritu de Sodoma. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, déjeme mostrarle algo que tiene que ver con Sodoma. Isaías capítulo 3, verso 9. Mire cómo dice: la expresión de su rostro testifica contra ellos, y como Sodoma publican su pecado, no lo encubren. Ay de ellos, porque han traído mal sobre sí mismos. Mirá lo que está diciendo la palabra. Dice, ellos como Sodoma publican su pecado, no lo encubren. Otras traducciones, no sé si lo podrás buscar ahí, dicen, publican, promocionan su pecado y no lo disimulan. Hoy estamos en un tiempo, hermanos, donde la gente, por ejemplo, no se sujeta como la Biblia enseña que debe sujetarse. Así dice la Biblia, no lo digo yo. La Biblia, la palabra de Dios dice. Incluso hay un versículo en Hebreos muy claro que dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos los unos a los otros. Y hay gente que se hace llamar cristiana y con su familia levantan rebelión, no se sujetan, no obedecen, pero en vez de por lo menos, callarse, decir, bueno, somos unos rebeldones, pero tranquilo, no, lo publican, lo predican. Incluso usan hoy las herramientas de las redes sociales para mostrar su pecado, orgullosos de eso. Eso es Sodoma. Y eso significa, si no te arrepentís, no ministrás eso y no te liberás de eso, significa que vas a perder tu familia. Quiero que, por favor, abras los ojos a esta advertencia a través de la palabra. Cambia esa actitud, salí de ese pecado. Ahí claramente la Biblia dice, ese es el pecado de Sodoma, entre otros, ¿no? Amén. Andas haciendo cualquiera, bueno, hay que restaurarse. Mientras buscas restauración, mientras vemos la forma de sanar todo eso, lo mínimo, hermano, no ande publicando. No ande regodeándose de las tonterías carnales que anda haciendo, incluso como recomendándoles a otros que también no diezmen, que también no se sujeten, que ellos también se metan en el pecado como esa persona. No, hermano. No, yo, por lo menos yo y mi casa, renunciamos a eso en el nombre de Jesús. En vez de predicar sobre su pecado, predique de Cristo. Todo pecado que uno se da cuenta que tiene es para llevarlo al Señor, pedir perdón, arrepentirse, pero no andar publicándolo. Que Dios nos ayude. Pero el otro pecado de Sodoma, según vimos en la Biblia, es el orgullo, la soberbia. Mire por favor Proverbios capítulo 21, verso 4. Dice la palabra de Dios, ojos altivos y corazón arrogante, lámpara de los impíos, eso es pecado. Note cómo dice, ojos altivos. En este versículo de la Biblia se linkea la arrogancia, la soberbia con esta actitud. Ojos altivos o altivez de ojos. Entonces nosotros, si no queremos que nos pase como a Lot, mas queremos preservar, salvar a nuestra familia de Sodoma,
Una de las cosas que tenemos que chequear, mirar y, hermanos, si encontramos en casa, sacarlo, es la altivez de ojos. ¿Cómo somos? ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Cómo miramos a los hermanos, por ejemplo? ¿Cómo mirás a los vecinos? ¿Cómo es tu mirada en el trabajo, en la escuela? ¿Será que miembros de nuestra familia pueden ser tus hijos, tu cónyuge, es una persona de mirar así, con altivez de ojos? Como decimos nosotros en criollo, mirando sobre los hombros, ¿no? Si tenemos un hijo o una hijita y le notamos una actitud así, tal vez son chiquitos, pero tiene una actitud así con sus compañeritos, usted tiene que actuar, hermano. Sacar, arrancar esa actitud, porque está sembrada ahí en tu casa. Y enseñarle a tus hijos, aún de chiquitos, no le damos lugar a eso en esta familia. Tratamos a la gente con amor, tenemos humildad. De forma chistosa, graciosa, una serie muy conocida que era la del Chavo del Ocho, mostraba a un chiquito como Kiko que tenía un juguete nuevo y se lo enrostraba, ¿no?, al Chavo. Y a veces nosotros por ahí vemos actitudes así en nuestros hijos y pensamos que es la serie del Chavo y nos reímos con nuestro Kiko. Pero usted no debería reírse de eso, debería corregirlo. Si no, nosotros no podemos ser así, somos hijos de Dios. No tiene que haber altivez de ojos. Pero ¿cómo corregir a nuestros hijos si a veces los padres también? Entramos a la iglesia con ropa nueva y hacemos como Kiko. ¿Verdad? Si a veces miramos con desdén a otros hermanos porque no tienen tu mismo color de piel o porque no tienen tus ingresos económicos. Dios mío, ayúdanos por favor. Renunciamos a la altivez de ojos. Ayúdame al que tenés al lado a decirle, tenemos que aprender a mirar con los ojos de Dios. Los ojos de Dios. Amén. Ojos de amor, ojos de misericordia con todos. Amén. Incluso, hermano, incluso hay algo que se llama orgullo espiritual. Y es la gente que se cree más santa que los demás. Entonces mira a los otros como, este es un carnal. No me toques porque el juicio te va a caer. No tenga altivez de ojos, hermano. ¿Se acuerda cómo era Jesús? Los fariseos religiosos discriminaban a los pecadores. ¿Y Jesús qué hacía con los pecadores? Él se sentaba con ellos. Vamos a comer algo, decía. Y los pecadores, tú, Señor, vas a comer con nosotros. Sí, dale. No, pero nosotros en nuestra mesa decimos malas palabras. Empezamos a tomar y no hay límite. Nos vamos al pasto a veces. No hay problema, decía el Señor. Yo me hago acá un lugarcito, quiero estar con ustedes. Y eso era lo que hacía que alguien como Zaqueo no lo podía creer. Que Jesús comiera en su mesa. Cuando todos en la religión le habían dicho que él era lo peor, que él era una basura. Acá viene el mismísimo Hijo de Dios a comer conmigo. Eso lo conmovió, lo sacudió. Y antes que termine el locro, se paró y dijo, si yo robé algo, lo quiero devolver. Y a los pobres voy a ayudar. Aleluya. Diga conmigo, los cambios no vienen discriminando, sino amando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, saquemos la altivez de ojos. Ezequiel capítulo 28, verso 2. Mire, hablando de la soberbia, del orgullo. Ezequiel 28, verso 2. Dice, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así dice el Señor Dios, aun cuando tu corazón se ha enaltecido y has dicho, un Dios soy, sentado estoy en el trono de los dioses.
en el corazón de los mares. No eres más que un hombre y no Dios, aunque hayas igualado tu corazón al corazón de Dios. Aquí este pasaje nos muestra que el orgullo, la soberbia, lleva a muchos a creerse Dios. Y usted puede decir, ¿y cómo se dará eso? Qué raro, ¿no? Alguien que se crea Dios. Debe ser un caso raro. Déjeme decirle que en este país, el otro día se juntó una multitud que se cree Dios. Porque la Biblia claramente dice que solo Dios tiene el poder para decidir quién vive y quién muere. Pero las naciones de la tierra ahora se están levantando diciendo, yo voy a decidir quién vive y quién muere, creyéndose Dios. Por lo tanto, si en tu familia vos empezás a ver, en tu casa, ese tipo de ideología, ese tipo de pensamiento, hermano, tenés que abrir los ojos. Trae los principios de Dios a tu hogar. Cuidado, fíjate porque lo plantean de manera engañosa, vienen con sus discursos y palabrerías, pero no es más que soberbia y arrogancia. Mire, hermano, no hay manera de justificar eso, que alguien diga que está bien matar a un inocente y que incluso eso se tiene que legalizar y eso implica que el Estado lo pague, que todos financiemos eso. Se cree en Dios. Daniel capítulo 5, verso 23 nos muestra otra forma de orgullo, de soberbia. Y acordate que ese es el pecado de Sodoma. Y nosotros no queremos ser como Lot, que perdió a su familia. Queremos salvar a nuestra familia de Sodoma. Amén. Entonces hay que salvar a la familia de la soberbia, del orgullo. Dice ahí Daniel 5:23, sino que te has ensalzado contra el Señor del cielo y han traído delante de ti los vasos de su templo. Y tú y tus nobles, tus mujeres y tus concubinas habéis estado bebiendo vino en ellos y habéis alabado a los dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera y piedra que ni ven, ni oyen, ni entienden. Pero al Dios que tiene en su mano tu propio aliento y es dueño de tus caminos, no has glorificado. Otras versiones, yo no sé cuál traducción es esta. La Biblia de las Américas, en Reina Valera dice, tú alabas a esos dioses, ¿no? A esas cosas de madera, de cera que ni ven, pero al Dios que tiene en sus manos tu vida, nunca lo honras. Así lo dice la traducción Reina Valera. Nunca lo honras. Entonces, la Biblia acá nos muestra que una característica o un síntoma de que hay soberbia, de que hay orgullo, es que nosotros queremos aprovechar los vasos, los utensilios, las cosas del templo, ¿no? Usarlas para nuestros beneficios, para nuestras actividades, para mis intereses, los intereses de mi casa, pero nunca estoy dispuesto a honrar a Dios. En vez de traerle mis ofrendas, en vez de darle, yo lo que quiero es sacarle para cosas mías. Wow. ¿Cuánta gente tiene esa actitud en la iglesia? Incluso con toda su casa, con su familia, tienen ese concepto de que a la iglesia voy y a ver qué puedo sacar, a ver qué milagro puedo obtener, a ver qué beneficios puedo agarrar de otros, porque a todos les gusta esa parte de que en la iglesia tenemos que ser buenos y ayudar al otro. Entonces mucha gente viene y dice, quiero que todos me ayuden a mí y me den a mí y quiero obtener beneficios de esto. Pero a la hora de dar nunca honran a Dios, nunca glorifican a Dios. Eso no lo digo yo, sino la Biblia, es también orgullo y soberbia, aunque el Señor nos libre. Amén. Entonces tenés que enseñarle a tus hijos, hablar en tu casa de la importancia de honrar a Dios. Y ahí Proverbios dice, honra a Jehová con tus bienes, con el fruto de tus graneros.
de tu trabajo. Honrale a Dios, enséñale a tus hijos a ofrendar, a servir a Dios, a diezmar, a poner a Dios en primer lugar. Cuando haces eso, estamos sacando de nuestra casa al espíritu de Sodoma. Yo digo amén a eso. Ya no hay más tiempo, tenemos que terminar, pero déjeme mostrarle bíblicamente el antídoto contra la soberbia. Primera de Pedro 5:5. Y con esto finalizamos por hoy. Hay más que hablar, pero hoy llegamos hasta aquí. Yo quiero liberar a mi casa de Sodoma. Usted también, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el antídoto? ¿Cómo combatimos la soberbia, el orgullo? Mire cómo dice ahí. Asimismo, vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores. Y todos, revestíos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y esto es palabra de Dios. Note que dice revestíos de humildad. ¿Cómo nos revestimos de humildad? Ahí el mismo pasaje te lo muestra. Sujetándote a los mayores. En la iglesia, por ejemplo, están las personas delegadas en autoridad. Sujétate. En casa, la Biblia dice que Dios en su diseño de familia puso al hombre como cabeza del hogar. Los padres tienen autoridad. Bueno, hijos, obedezcan a sus padres. Sujétense en el mutuo trato con humildad. En otras palabras, hermano, lo que la Biblia nos enseña es que la única forma de resguardarnos de la arrogancia, del orgullo y poder mantenernos humildes es sujetándonos. Pero hoy estamos en una sociedad donde el espíritu sodomita, el espíritu babilónico, ese espíritu inmundo, que Dios lo reprenda, está haciendo que nadie quiera sujetarse a nada ni a nadie. Tenemos la actitud de nadie me manda a mí. No nació el que me da indicaciones. Yo hago lo que quiero. Y eso no solo está en el mundo, se metió en la iglesia. Entonces Dios te da una casa, un pastor, pero cuando vienen las indicaciones, me cambio de iglesia. ¿Por qué no me gusta lo que dijo el pastor? El otro día leí una frase que dice, antes predicabas contra el pecado y la gente cambiaba de vida, pero hoy predicas contra el pecado y la gente cambia de iglesia. Solo quieren ir a escuchar lo que ellos quieren escuchar, pero cuando vienen correcciones, cuando viene exhortación, no me gusta, no, me voy. Nadie se quiere sujetar. ¿Cómo me voy? Es tu pastor. Quédate ahí, aguantátela, macho. Aprende a ser un soldado de Cristo. Que en la iglesia todo tiene que ser lo que vos querés nada más. Mucha gente dice, me fui de esta iglesia porque ahí no te dan oportunidad de crecer y de servir a Dios. Me fui a otra iglesia donde sí me dan oportunidad. Eso me huele más a, en esta iglesia no me dejaban hacer lo que yo quería. Pero muchas veces, justamente el trato de Dios para sacarnos el orgullo y revestirnos de humildad es que te digan que no. Ustedes son padres, y saben de lo que hablo. ¿Cómo creen que te sale un pibe, una niña, si todo le decís que sí? Todo. Va al supermercado con vos, quiero este, le das. Quiero este, le das. Quiero este, de chiquito, lo que quiere le das. Todos aquí saben con dos dedos de frente que no se puede formar una buena persona así. Que hay que enseñarle cuando no se puede, cuando mamá dice que no, cuando papá dice ahora no podemos, más adelante, y no que se tire al piso y empiece a incendiar el supermercado chino. Lo mismo es en la casa de Dios. A veces Dios, usando a tus pastores, te va a decir aguantá. A Moisés lo puso en el freezer 40 años. Y hay gente que no se banca 2 meses en la silla. No me tienen en cuenta, me voy a otra iglesia. Andan buscando esas iglesias que no tienen pastores, sino asalariados. Porque el asalariado lo único que quiere es un miembro más
Porque no está mirando un alma, está mirando el signo pesos. Una ofrenda más, un diezmo más, quédate acá conmigo. ¿Qué querés, papito? ¿Qué quiere, mi chiquito? Yo quiero ser copastor, dale, meta. Yo quiero cantar, yo quiero esto. Y le dan a la gente lo que quiera con tal de que se queden. Damas y caballeros, eso no es una casa, eso no es una familia. Así no se forman a los hijos. Entonces, la palabra es clara cuando nos dicen, ¿quieren sacar el orgullo, la arrogancia y revestirse de humildad? Sí, bueno, sujétense unos a otros. Aprende a aguantar aún cuando parece que es injusto lo que te está diciendo el que está en autoridad sobre ti. Pero aguantá. Dios sabe, Dios conoce tu corazón. Dios a su tiempo te va a dar todo lo que tú tienes que tener en tus manos y lo que tienes que hacer. Dios sabe. ¿Te pensás que Dios no sabe? ¿Le dio a José el gobierno de Egipto ahí al otro día que soñó? No, lo hizo pasar por un trato bien fuerte. Entonces tienes que aprender a veces a aguantar ciertas cosas que por ahí no son justas según tú. Pero esperando en el Señor, aprendiendo sujeción, obediencia, es como Dios te va formando. Y señoras, señores, Dios traerá su galardón. Dios traerá su recompensa. Alguien dice un fuerte amén a eso. Al que tenés al lado de decirle, seamos humildes, hermano. Seamos humildes. Amén. Había una persona que hace un tiempo llegó a la iglesia y empezó a manifestar. Qué hermoso este lugar, cuánta palabra, cuánta presencia de Dios. Yo buscaba una iglesia, yo buscaba una casa de Dios y la encontré, gloria a Dios. Y empezó luego, yo quiero hablar con el pastor. Bueno, uno de nuestros ministros del equipo pastoral le dice, sí, dale, vení, hablemos. ¿En qué te podemos ayudar? No, yo quiero hablar con el pastor general, Martín. Ah, bueno, él ahora no te puede atender, está en otro asunto y en algún momento seguro te va a atender, pero si ahora necesitas algo, nosotros estamos para atender. No. Yo hablo solo con el pastor general, si no, no hablo con nadie. Bueno, está bien, ahora no te va a poder atender. ¿Y cuándo me va a atender? Y no sé, pero si tenés una urgencia, aquí estamos nosotros para orar contigo. No, yo no hablo con los monos, hablo con el dueño del circo. Orgullo. ¿Y entonces qué hizo esa persona? Se fue de la iglesia. Y no era que encontraste casa, no era que encontraste palabra, el río de Dios, pero por orgullo a uno le importa 3 chauchas, el río, la gloria, la palabra. Por orgullo. Hermano, el orgullo es lo peor. El orgullo hizo que Luzbel, que era un ser precioso creado por Dios, termine siendo Satanás. El orgullo, hermano, es. Ahí ayúdame al que tenés al lado de decirle, libremos la casa del orgullo. Che, antes de orar, ¿en tu casa son orgullosos? Cuando tienen un problema, dice, pedime perdón. No, pedime vos. No, si vos no me pedís, yo no te pido. Te quiero de rodillas acá. Hace 10 años que no me hablo, pastor, con un familiar por orgullo. Vamos a pedirle a Dios hoy que nos libere, que nos limpie. ¿Dice amén? Cerremos nuestros ojos. Papito Dios, gracias por esta noche, gracias por este tiempo hermoso de poder charlar las cosas preciosas de tu palabra, poder compartir de tu sabiduría, de tus enseñanzas. Gracias, Señor. Y la recibimos para nuestros hogares. Anhelamos ser familias restauradas, bendecidas, en el nombre de Jesús. Yo te pido esta noche junto a mis hermanos, Señor, extiende tu mano y toca nuestros hogares, toca nuestra familia, arranca de nuestras casas
toda arrogancia, todo orgullo, toda soberbia. Renunciamos a eso en el nombre de Jesús. Sí, hoy yo y mi casa renunciamos a la soberbia, al orgullo, a la arrogancia, a la altivez. Tu palabra dice que tú resistes a los soberbios, pero recibes al humilde. Ayúdanos, Señor, te rogamos hoy, al escuchar tu palabra, ven sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, ministranos tu poderosa verdad y ayúdanos en tu nombre, Señor. Queremos ser libres de todo orgullo, de toda soberbia, y transfórmanos en familias humildes, que nuestros hijos sean humildes, que como matrimonio seamos humildes, que en todo lugar donde nos movemos la gente pueda decir, ellos tienen humildad, hay humildad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Lo recibo en el nombre de Jesús. Y te ruego, Señor, guárdanos de la destrucción, guárdanos del diluvio, guárdanos del juicio de Sodoma, Gomorra, guárdanos. Hoy recibimos la enseñanza. Ayúdanos a ser como Noé, a preparar nuestras familias, a estar metidos en el arca de salvación. Y que podamos también ayudar a salvar a otros. Úsanos como instrumentos en tus manos. Úsanos, Señor, para que otras familias también se salven. En este tiempo final que se aproxima la destrucción, yo vengo declarando como siervo tuyo, levantando esa bandera de la misericordia de Dios, levantando ese anuncio de que hay esperanza en Cristo Jesús, que hay un arca de salvación y es Jesucristo. Señor, como Casa MCN, ayúdanos a poder ser familia que predica, que pregona la salvación en Cristo. Y concédenos, Señor, la bendición de que nuestros hogares estén a salvo. Ahora tomamos este momento para bendecir a cada uno de los miembros de nuestra familia. Haga, hermano, como seguramente hacía Noé. Ore por sus hijos, ore por su matrimonio. Pídale a Dios ser salvos de toda destrucción, de toda maldad, del pecado. Señor, guárdanos. Te pido, te ruego, un vallado de fuego a nuestro alrededor. Guárdanos, guárdanos, Señor, guárdanos. Guárdanos, Señor, guárdanos. Guárdanos, te lo ruego, junto a mis hermanos hoy clamamos, guárdanos, Señor. Declaramos tu palabra que dice, Él es tu guardador, Él es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te va a castigar, ni la luna te herirá de noche. El Señor guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Guárdanos, Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa, Señor. Yo primero, yo como ejemplo. Yo como líder de mi hogar, Señor. Cada hermano ore de esa manera. Cada hermana, los que son papás, mamás, diga yo y mi casa. Yo primero, yo tengo que dar el ejemplo. Yo y mi casa, Señor. Vamos a entrar en el arca, vamos a salir de este mundo, de las contaminaciones de este mundo. Y declaramos que hay salvación en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Levante ese aplauso de victoria esta noche. Gloria a Dios. Aleluya. En Cristo hay salvación. Amén. Amén. Gloria a Dios.